Hoy nos sumergimos en un documento que plantea una pregunta incómoda. ¿Qué pasa cuando una empresa privada posee más capacidad de espionaje que un Estado pequeño? Es una excelente pregunta. Bienvenidos a un nuevo Deep Dive de Strategic Labs. Recuerden que tienen los links originales en la descripción. Hoy tenemos una emisión bastante fascinante. Y para ser honestos, con implicaciones muy profundas para entender cómo funciona el mundo real hoy en día. Totalmente. Vamos a desentrañar uno de los mercados más opacos, complejos y determinantes del siglo XXI. Porque, históricamente, siempre hemos operado bajo la noción de que la inteligencia, o sea, el espionaje de alto nivel, era un monopolio exclusivo y celosamente guardado por los estados. Claro, la visión clásica. Exacto. Cuando pensamos en inteligencia, la mente viaja inmediatamente a la CIA, al Mossad, al MI6, instituciones con presupuestos enormes y décadas de historia. Sin embargo, los documentos que estamos analizando hoy nos muestran que esa era, ese monopolio estatal del secreto, pues está colapsando. O mejor dicho, se está privatizando. Sí, es un cambio de paradigma, digamos, absolutamente estructural. Y creo que es fundamental establecer desde el principio la perspectiva con la que vamos a abordar este análisis. En Strategic Labs, nuestro enfoque es puramente analítico. No estamos aquí para tejer teorías de conspiración, ni tampoco para debatir sobre ética abstracta. Lo que los documentos detallan es una evolución estratégica completamente documentada y cuantificable. Estamos observando cómo la arquitectura de la seguridad global se ha transformado en las últimas 3 décadas, frente a nuestros propios ojos. Sí, de forma muy silenciosa, ¿no? Exactamente. El poder proyectado, ese poder que antes era ruidoso, visible y requería mover flotas de barcos o ejércitos físicos, hoy opera en total silencio. Se ejecuta desde granjas de servidores corporativos, utilizando algoritmos de aprendizaje automático y minería de bases de datos. ¡Wow! Así que lo que vamos a hacer es desarmar la mecánica detrás de esta nueva realidad geopolítica. Entender cómo hemos llegado a un punto donde el poder blando y el poder duro convergen, pero directamente en el sector privado. Hay que desempacar esto paso a paso. Porque la privatización de la violencia o de la influencia no nació ayer con el Internet. Para entender a los contratistas digitales de hoy, los documentos nos invitan a mirar la evolución histórica. La figura del mercenario siempre ha existido. Sí, la historia de externalizar el conflicto es tan extensa como la historia militar misma. Si miramos hacia atrás, el modelo clásico eran las compañías coloniales privadas. Claro, la Compañía Británica de las Indias Orientales, por ejemplo. Tal cual. No eran simples empresas comerciales. Poseían sus propios ejércitos regulares, armadas y redes de espionaje. Operaban con una autonomía brutal para asegurar monopolios. Sin embargo, el punto de inflexión moderno, el catalizador de la industria privada de seguridad actual, ocurre paradójicamente gracias a un evento de paz. ¿El final de la Guerra Fría? Exacto. Se produce lo que los economistas llamaron en su momento el dividendo de la paz. Las superpotencias enfrentaron una inmensa presión política y económica para desmantelar todas esas estructuras colosales. Claro, me imagino que en 1991, de repente el mundo se encuentra con infraestructuras militares gigantescas que de la noche a la mañana ya no tienen una razón de ser tan evidente. Sí. Estados Unidos, Rusia y las naciones europeas comenzaron a reducir drásticamente el tamaño de sus ejércitos. Se dieron de baja cientos de miles de soldados entrenados, operadores de fuerzas especiales, analistas, pero aquí está la clave. A ver. Aunque los ejércitos se redujeron, las fricciones geopolíticas y las guerras civiles no desaparecieron. El Estado todavía necesitaba proyectar fuerza. Pero ya no tenía el personal en nómina. Exacto. Ni la voluntad política para desplegar tropas oficiales. Así que comenzaron a tercerizar. Al principio fue logística básica, cocinar para las tropas, construir bases. Pero rápidamente evolucionó hacia la seguridad física y la inteligencia. Y ahí es donde nacen los titanes modernos de los contratistas militares privados tipo Blackwater o DynCorp, ¿verdad? Así es. La guerra dejó de ser una función indelegable del Estado para convertirse en un mercado. Un mercado con márgenes de ganancias sumamente atractivos, por cierto.
Es como cuando una empresa terceriza su departamento de recursos humanos o su contabilidad. Pero en este caso, el Estado está tercerizando el monopolio de la violencia. Es una analogía muy precisa, ¿sí? Pero a ver, hay un aspecto mecánico en esto que me genera una duda profunda. Subcontratar nóminas es una cosa, pero ¿no es intrínsecamente desestabilizador subcontratar la guerra, dado que el incentivo de una empresa es el lucro y no la paz? Uf, ese es uno de los dilemas analíticos más complejos que mencionan los reportes. Hay una asimetría de objetivos total. Cuando un Estado interviene en un conflicto, el objetivo es utilizar la fuerza para alcanzar un fin político, estabilizar una región, asegurar una frontera, y luego el ejército se retira. Claro, el conflicto tiene un propósito terminal. Termina y ya está. Pero al introducir corporaciones privadas cuyo modelo de negocio depende estrictamente de facturar servicios de seguridad, la lógica cambia. Operan bajo la lógica del mercado. Sus accionistas demandan crecimiento trimestral. O sea que prosperan en un entorno de inestabilidad. Exactamente. Un conflicto de baja intensidad que se prolonga durante décadas es, financieramente hablando, un escenario ideal para ellos. La paz absoluta o la victoria rápida representarían el colapso de su mercado. Queda claro que esto fue solo la fase 1. Sí, la fase física. Exacto. El verdadero salto evolutivo ocurre cuando el campo de batalla migra hacia la infraestructura digital. Los contratistas dejaron los rifles y empezaron a exportar código. Es un cambio de dominio operacional completo. La información pasó de ser soporte Táctico a ser el arma principal. Y aquí es donde entran nuevos actores. Firmas especializadas en inteligencia de fuentes abiertas, el famoso OSINT, corporaciones que desarrollan software de intrusión, análisis masivo de metadatos, entidades como NSO Group o en su momento Cambridge Analytica, que mercantilizaron la extracción de datos. Espera, déjame detenerte ahí, porque quiero bajar esto a la práctica. Cuando hablas de vender inteligencia de fuentes abiertas como un servicio, me cuesta visualizar la transacción. ¿Cómo se ejecuta mecánicamente esta tercerización sin mover a un solo agente sobre el terreno? A ver, la mecánica es mucho más aséptica de lo que uno imaginaría. Históricamente, si querías rastrear tropas enemigas, enviabas satélites o espías. Hoy, una empresa privada de inteligencia ofrece ese resultado comprando flujos de datos comerciales. ¿Datos comerciales? ¿Te refieres a lo que generamos nosotros todos los días? Exactamente. Compran bases de datos de aplicaciones que parecen inofensivas, apps del clima, linternas que registran geolocalización, y cruzan esos datos con información pública en redes sociales. ¡Wow! Al usar algoritmos, pueden identificar, digamos que un grupo de teléfonos se mueve junto a las 3 de la mañana en una zona restringida. Acaban de rastrear un convoy secreto usando información que la gente se dio al aceptar los términos y condiciones de una app. Básicamente, estamos hablando de espionaje como servicio o SaaS militar. Tal cual, un SaaS militar. Y el cliente solo paga una suscripción por acceder a ese panel de control. Y luego tenemos el aspecto ofensivo. Porque una cosa es recolectar datos públicos y otra muy distinta es el spyware de grado militar, como Pegasus. Ah, y entramos en las capacidades intrusivas. Y para entender esto, hay que hablar de los ataques cero clics. Antes, para hackearte, necesitaban que cometieras un error, ¿verdad? Que abrieras un correo falso. Claro, el famoso phishing. Exacto. Pero con el cero clics, el paradigma cambia. Los contratistas compran vulnerabilidades de día cero, fallos que el fabricante del teléfono ni siquiera conoce. Ajá. Envían un paquete de datos anómalo a tu dispositivo. El teléfono no suena, la pantalla no se enciende, tú no haces absolutamente nada. Y se instala solo. Se instala en la raíz del sistema operativo. Y a partir de ese segundo, el contratista tiene acceso remoto total. Cámara, micrófono, lee mensajes antes de que se encripten y todo empaquetado en una interfaz súper amigable para que el cliente estatal simplemente ingrese el número que quiere intervenir. A ver, hay una implicación en esto que altera la balanza del poder global. Históricamente, tener una agencia como el Mossad requería décadas de inversión institucional, presupuestos astronómicos. Sí, infraestructura masiva. Pero si este SaaS militar existe en el mercado abierto, si la inteligencia ya es solo un producto de mercado, ¿significa esto que cualquier actor con suficiente presupuesto puede comprar el estatus de superpotencia en vigilancia de la noche a la mañana, sin importar su tamaño real?
Un rotundo sí. La capacidad de proyectar poder cibernético ya no depende del tamaño de un país. Un gobierno sin fuerza aérea o naval puede nivelar el campo de juego contratando a un proveedor de inteligencia cibernética. Adquieren capacidades ofensivas instantáneas. Exacto, que igualan a las de sus vecinos más grandes. Esto democratiza el acceso a la ciberguerra, pero inyecta una volatilidad inmensa. Antes contabas los misiles del adversario para medir su poder. Hoy no sabes de lo que es capaz hasta que lo despliega, porque sus armas se descargan de servidores corporativos en otro país. Millones a una empresa transnacional. La empresa tiene visibilidad sobre cómo usas la herramienta. Exacto. Tiene acceso a su propio código, tiene los datos de mis objetivos y de los objetivos de docenas de otros países clientes. Si estas corporaciones invisibles tienen más datos sobre los ciudadanos que el propio Estado, no se convierten en los verdaderos soberanos en la sombra. El Estado pasó de ser el cliente a ser un actor secundario. Esa es la asimetría fundamental de la era digital. Y los documentos lo subrayan con mucha preocupación. Estamos presenciando qué ocurre cuando una empresa privada acumula más datos en bruto y mejor procesamiento que los estados que las contratan. Claro, porque la jurisdicción del Estado se detiene en su frontera física. Pero estas firmas operan sobre infraestructuras transnacionales. Los flujos de datos no reconocen aduanas. El concepto de imperio digital describe perfectamente esto. Ellos ven los patrones macro que ningún gobierno individual posee. Y esto va más allá del espionaje, ¿no? Hablamos de infraestructura civil crítica también. Totalmente. Las empresas de Big Tech proveen servicios de almacenamiento en la nube para ministerios de defensa o mediante sus políticas de moderación y diseño algorítmico determinan qué narrativas ganan tracción durante ciclos electorales o crisis sociales. Sin tomar partido por nadie, el simple hecho de tener esa infraestructura técnica. Exacto. Los reportes no evalúan quién gana una elección, sino el hecho innegable de que la infraestructura para influir en la opinión pública ya no es un bien del Estado, es una propiedad privada corporativa. Poder transnacional en perspectiva te pregunta sobre las reglas. Normalmente pensamos que los estados están desesperados por regular todo a su alrededor, pero aquí la falta de reglas es una característica deseada, no un error del sistema. Es como contratar a un fantasma. Nadie puede culparte legalmente por lo que hace un fantasma que oficialmente no existe. Es una excelente forma de verlo. El vacío regulatorio es gigantesco. Los informes del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales muestran cómo la arquitectura legal colapsa. Las convenciones de Ginebra fueron diseñadas para ejércitos con uniformes que cruzan fronteras físicas. ¿Y cómo aplicas eso a la nube? No puedes. La mecánica de la jurisdicción simplemente no funciona en el ciberespacio. Es como intentar multar a una nube de tormenta. Si la sede corporativa está en Europa, los servidores en Irlanda, el ingeniero que lanza el ataque está en Medio Oriente y el objetivo en América Latina, ¿qué juez tiene autoridad ahí? Esa metáfora captura la imposibilidad legal. Pero el matiz crítico aquí es que este vacío legal a menudo es muy valorado por los estados modernos. Los gobiernos utilizan a estas empresas precisamente por la ambigüedad que proporcionan. Existe un concepto clave llamado negación plausible. Claro, la capacidad de decir yo no fui. Pero, ¿por qué necesitan empresas privadas para eso? Porque en el ciberespacio, el secreto absoluto a nivel estatal es casi imposible. Si una agencia gubernamental hace un ataque, deja huellas digitales, direcciones IP, firmas en el código. Tarde o temprano los rastrean. Y eso genera un incidente diplomático masivo. Exacto. Pero al externalizar a una empresa privada, si descubren el ataque, el Estado tiene una ruta de escape. Puede alegar ignorancia. Dicen que solo compraron una licencia de software y que la empresa se excedió. El Estado consigue la inteligencia sin asumir la responsabilidad. Es el chivo expiatorio corporativo perfecto. Todo esto nos lleva a un concepto final que conecta toda esta evidencia: la privatización de la violencia, la superioridad analítica privada, este vacío legal. Básicamente, el significado de la palabra soberanía se ha redefinido por completo. Ese es el gran corolario estratégico. La soberanía clásica dependió de controlar tu geografía, tu frontera, tu moneda, tu ejército permanente. Ajá. Eso sigue existiendo, pero ha quedado relegado a una capa secundaria. La soberanía moderna, la que realmente determina quién tiene poder de coacción,
depende de la infraestructura digital. Como sugieren textos como El capitalismo de vigilancia o Like War, el valor se extrae de la información. Claro. Los nuevos mercenarios no necesitan cruzar una frontera en tanques. Ya están integrados y viven dentro de las redes que sostienen la economía y la política global. Es un nivel de infiltración tan profundo que se vuelve invisible. No hay sirenas antiaéreas. Todo ocurre en el silencio de los centros de datos y acuerdos de confidencialidad. Totalmente. Y eso me lleva a una reflexión final que cae por su propio peso al analizar todo esto. Si la nueva soberanía se basa en los datos y los mercenarios digitales ya están infiltrados en las redes globales, ¿significa esto que el teléfono inteligente de cada ciudadano común se ha convertido, sin que nadie lo declare, en la primera línea de fuego permanente de esta nueva guerra fría comercial? Es una pregunta que definitivamente nos deja muchísimo para reflexionar. Llegamos al final de este extenso análisis. Si les sumó valor, compartan y suscríbanse a Strategic Labs. Hasta la próxima.